Bienvenidos a este 12º programa de la serie de nuestro estudio bíblico de toda la familia rockera y de aquellos también que nos puedan estar siguiendo a través del canal de YouTube y las redes sociales, que tiene que ver con la armadura de Dios. Hemos estado ya en los programas anteriores viendo algunas de estas partes que conforman la armadura que Dios nos ha dado, entendiendo que estamos en una lucha, entendiendo que tenemos un enemigo, entendiendo que tenemos un adversario, un príncipe de la potestad de las tinieblas, este príncipe de este siglo, entendiendo también que tenemos una corriente hostil, una corriente mundana, también entendiendo que tenemos una naturaleza carnal, caída, que se opone a todo lo que es espiritual. El día de hoy, ya lo estáis viendo allí en vuestras pantallas, contamos con la presencia ya habitual y que siempre es una bendición de Manuel Montoya. Sí, Manuel, queremos saludarte. En primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Gracias por este tiempo, por contar conmigo. Ya sabes que para mí es una bendición. Y bueno, pues muy bien. Expectante de lo que Dios nos va a hablar y va a hacer en nuestras vidas por medio de este estudio. Yo creo que va a ser muy, muy bueno, de mucha bendición para nuestras vidas. Va a ser, y Manuel lo está siendo. Yo creo que damos fe de ello y cuando hablamos con las diferentes personas que ven los estudios, pues ese también es su testimonio. Aprovechamos para saludar a todos aquellos que nos están viendo, visualizando, sea ahora en directo o en este estreno o más adelante. Pedimos que te puedas suscribir al canal, le puedas dar también like, compartir todo este material y este contenido pues, con aquellas personas de la iglesia o amigos, familiares que consideres que va a ser oportuno y que va a ser bueno. El día de hoy comenzamos con una nueva parte de esta armadura, que tiene que ver con la coraza que Dios nos ha dado. Una coraza que Dios la identifica como una coraza de justicia. La Biblia dice en Efesios 6, cuando Pablo está hablando, instruyendo a la iglesia que está en Éfeso, que nos vistamos de esta armadura de Dios, y parte de esta armadura de Dios, que ya entendíamos que es el propio Señor Jesucristo, está revestidos de Cristo, y en este caso de esta coraza de justicia que el Señor nos da. Así que, Manuel, es la primera. Estaremos uno o dos programas más hablando de esta coraza de justicia. Pero, en primer lugar, ¿por qué es tan importante esta parte de la armadura, ¿no? Entendiendo que cubre muchos órganos vitales? Así que me imagino que tendrá una lectura en lo físico y obviamente pues su analogía y su aplicación a lo espiritual, ¿verdad? Claro, pues fíjate, como respuesta a tu pregunta te voy a decir una obviedad que Ujú. es clarísima, pero que es la respuesta justa y certera a esta respuesta, y es porque no podemos luchar contra nuestros enemigos espirituales en nuestra propia justicia, sencillamente. Wow. Por eso es tan importante la coraza de Mm, justicia, ¿no? Del mismo modo que un soldado no puede luchar eficazmente sin su coraza, estamos claro, teniendo en nuestra mente a un soldado de la época de Jesús, un soldado claro, romano, ¿verdad? Y no podía luchar, no podía salir a la lucha sin su coraza. Pues el creyente no puede salir a la lucha, no puede enfrentar la lucha espiritual contra esos enemigos espirituales, esos poderes, dominios, claro. potestades. No lo puede hacer en su propia justicia, tiene que llevar esa coraza de la justicia de Así Dios es, puesta. Sin ellos es impensable, es claro. improbable, ¿no? que podamos vencer. Mm, Y esta justicia lo que hace, lo que produce es que nos da un sentido general de confianza, una conciencia de nuestra posición y firmeza en Cristo, y claro. no en nuestras propias experiencias, en nuestras propias obras, en nuestra propia Mm, justicia, ¿no? Bartil Lloyd Jones decía algo tremendo ok. con respecto a esto. Él decía: agradece a Dios por las experiencias, pero no confíes en ellas, porque no te pones la coraza de la experiencia o de las experiencias, te pones la coraza de la justicia. Buenísimo, ¿eh? Excelente. Sí, como todo lo que decía este hombre era tremendo, cada vez que abría la boca era tremendo, ¿no? Entonces, bueno, a veces nos sentimos tentados eh, a hacer o a creer que esta coraza de justicia está fundamentada en nuestras propias obras, ¿no? Mm, Y tenemos una tendencia a decirle a veces al diablo: mira todo lo que he hecho por el Señor, ¿no? Contempla claro. todas las obras. Oh, Y mira lo esto, bueno que soy, mira lo claro, justo que soy.
Claro, pero esto es un terreno absolutamente inestable, ¿no? Aunque a veces nosotros nos sintamos bien a la hora de pensar que somos nosotros aquellos que estamos justificándonos a nosotros mismos y que esa justicia nos protege, esto realmente es un terreno inestable. Y es inestable Totalmente. porque los sentimientos y las experiencias cambian rápidamente, Qué bueno. mientras que la justicia de Dios no lo hace. La justicia de Claro. Dios permanece, Dios es inmutable y cuando Él nos justifica lo hace de una forma también inmutable, no hay cambio. Mm, Incluso, bueno, esta coraza de justicia es nuestra mejor defensa, sin duda alguna, contra los ataques que recibimos a nuestros sentimientos, ¿no? A nuestra sí. alma. Sentimientos de depresión, sentimientos de tristeza, sentimientos de angustia y otro tipo de sentimientos que, si se llegan a hacer nocivos, debemos entender que los sentimientos no son malos, No, no, ¿verdad? no. Dios nos Forma ha creado parte. los sentimientos. Lo que ocurre es que hay ciertos sentimientos que llegan a hacerse nocivos, ¿no? Por diferentes Mm, razones de las que no vamos a hablar ahora. Una de ellas son los ataques del diablo, obviamente. Y si esos sentimientos de los que hablamos mm. llegan a hacerse nocivos en nosotros, pueden dañarnos mucho. Claro. Y bueno, debemos entender que con facilidad este tipo de sentimientos vienen contra nosotros. Y la Mm, coraza de justicia nos protege, protege nuestro corazón, protege nuestra alma. Y mm, por eso es tan sumamente importante para el creyente proteger, ponernos y portar sobre nosotros esa coraza de justicia, porque lo que va a hacer es proteger nuestra alma. Sin la justicia nos exponemos a una muerte cierta. Pero vamos, claro, eso más claro, claro que la luz del día, ¿no? Así que la claro. justicia de Dios en nosotros es el equivalente a una coraza que Ujú. contrarresta los ataques letales de nuestros enemigos. Guau. Por eso es tan importante llevar la coraza de justicia puesta siempre. Buenísimo. Has comentado y me gustaría rescatar, a ver, todo lo que has dicho creo que es muy, muy bueno, pero rescatar en cuanto a lo que decías de los sentimientos en sí, ni son buenos ni son malos. Hay sentimientos buenos, sentimientos malos. De igual manera que los pensamientos en sí, la capacidad de pensar ni es buena ni es mala. Ahora podemos pensar bien o podemos pensar mal. De la misma manera que la voluntad, la capacidad de tomar decisiones en sí no es bueno ni es malo, pero podemos tener una buena voluntad o una mala voluntad, ¿no? Y cómo Ujú. necesitamos lo que has dicho, esa coraza de Dios. Si realmente queremos que sea perfecta, tiene que venir de Dios, porque solo Dios es perfecto. Tú lo has dicho, nuestros pensamientos son imperfectos, las circunstancias son imperfectas, nuestros sentimientos son imperfectos y eso provoca muchas veces una mentalidad o unas emociones muy, muy tóxicas. Así que debemos estar cubiertos por la coraza de la justicia perfecta, ¿no? Ah, Así de es. Dios, esa coraza perfecta por donde no se le puede acusar. Tú decías la depresión. Una persona que no siente esa justicia está acusada, ¿no? Legalmente Ujú. y en su mente y en sus emociones siente esa acusación constante. Así Sí. que con esa coraza que Dios nos ha dado de justicia perfecta, pues por así decirlo, Manuel, como que no hay ley, ¿no? Que nos pueda condenar, ¿no? No hay ley que nos pueda acusar. Y Ujú. todo esto, pues deberíamos indagar o entender estos aspectos, ¿no? De lo que es la ley de Dios y cómo funciona, ¿no? Y cómo Sí, sí. ahora ya no tiene ese efecto sobre nuestras vidas, ¿no? De acusación. Ujú. Sí, bueno, hay dos aspectos sobre este asunto, sobre la ley y Mm, sobre la justicia de Dios. Bueno, la justicia, por un lado está la justicia legal de las obras y por otro está la justicia legal de la gracia, ¿no? claro, Entonces tenemos que entender lo mejor posible cada una de ellas ok. y podríamos decir en cuanto a la justicia legal tres cosas que son las que componen esa justicia legal según Mm, la ley de Dios exigía del hombre bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Que era el pacto de las obras. En Romanos 10:5 dice la palabra de Dios que dice de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre mm, que haga estas cosas vivirá por ellas. claro. Entonces, cuando examinamos más de cerca esta justicia legal, lo primero que vemos es que lo que se requería en ella era una obediencia perfecta a la ley de Dios. Mm, Esta obediencia tenía que ser perfecta de forma extensiva en cuanto al objeto,
e intensiva en cuanto al sujeto, ¿no? Uno tenía que guardar toda la ley y de todo corazón, claro, porque el menor fallo lo negaba todo, imagínate, ¿no? O sea, era algo, lo que la ley imposible. requería, total, absolutamente imposible, ¿no? En Mm, segundo lugar, también la ley requería una obediencia personal por el hombre justo. En su pacto, Dios no tenía otra cosa que el compromiso del hombre con su acatamiento. No había avalista ni garante que lo respaldara, ¿no? Entonces, en caso de wow. incumplimiento, era Claro, no hay un necesario, aval. claro, Le toca. era necesario que Dios exigiera la deuda a cada uno personalmente. Ah, Así muy que bueno. imagínate qué cuentas podríamos haber dado, ¿no? Absolutamente ninguna. Nada. En tercer lugar, también requería obediencia, no te lo pierdas, ¿eh? Obediencia perpetua. Todo el Entonces, tiempo. claro, si se quebrantaba la ley, aunque fuera por un solo mal pensamiento, Mm, pues no cabía en el pacto el arrepentimiento. sí, Entonces, sí, sí, aunque sí, se sí. llevara una vida posterior inmaculada, posterior a ese mal pensamiento que habíamos tenido, seguía siendo imposible reparar Claro, la desobediencia, ¿no? claro, claro. Entonces, en este pacto y de esta forma estaríamos absolutamente desesperados si no Mm, cumpliéramos, porque no tendríamos solución de ningún tipo, ¿no? No tendríamos claro. ninguna clase de solución. Claro, pues Manuel, lo que nos has planteado, claro, es esa justicia que yo, como tú decías, esa justicia que el hombre siempre quiere ganarse. Muy Claro, típico, ¿eh? Hablamos con los amigos, con las personas de la calle, y es muy difícil que las propias personas admitan que son malos. Normalmente el discurso que siempre se transmite es yo soy bueno, no hago mal a nadie, no hago daño a ninguna persona, y es una justicia propia, pero que claro, que no pasa, no pasa el claro, examen de la ley, porque cuando empezamos a decir, a ver, vamos a ver qué tan bueno eres, pero ¿has mentido alguna vez? ¿Has robado? ¿Has pensado algún tipo o de lujuria o de codicia? Y no solamente haciendo acciones malas, sino omitiendo acciones buenas que deberías haber hecho. Entonces, nadie pasa ese examen. Entonces, lo que nos has explicado es lógico, sería una manera de alcanzar esa justicia, de cumplir con la ley de Dios, pero es imposible. Por lo mismo, porque somos imperfectos, somos limitados, y la justicia de Dios es perfecta, es entre comillas, y entiéndase bien lo que voy a decir. Lo único malo, entre comillas, de la ley, malo muy de manera muy irónica, queriendo decir todo lo contrario, lo único malo de la ley es que no tiene nada malo, que es perfecta, que es tan sumamente buena que es inalcanzable. Y has dicho algo que me gustaría retomar: hay que mantenerla y cumplirla siempre. ajá, Podrías estar años, miles de años siendo perfecto, pero si la rompes en un instante, te condenas también por la eternidad. totalmente, totalmente. Y eso, Manuel, a la gente le cuesta entenderlo. Le cuesta Ujú, entenderlo cuando piensa en su propia vida delante de Dios, pero cuando piensa en otras vidas, delante de los jueces, no del juez divino que es Dios, sino de los jueces humanos, lo entienden perfectamente. Porque, pongo un ejemplo, un hombre, una persona de 50 años que haya tenido una vida ejemplar, haya ujú, sido perfecto, nunca haya infringido ningún artículo del Código Penal, pero a los 50 años de vida decide asesinar, matar o violar a una persona. Entonces la policía lo va a tomar, lo va a llevar delante del juez, y si el argumento de defensa del acusado sería, oiga, señor juez, pero que yo llevo 50 años portándome bien, sí, por una vez que he violado, por una vez que he robado, por una vez que he asesinado, tampoco es para que me mandes a la cárcel. ¿Y el juez qué le dirá? Dice, no, es que usted no está aquí por los 50 años de buen comportamiento, usted está aquí por el asesinato, por el robo, por la violación. Y yo sería muy mal juez si lo dejara irse de rositas o impunemente a su casa. Entonces, este ejemplo, que todo el mundo entiende y todo el mundo está de acuerdo y que lo aplicamos, pues también lo tenemos que aplicar a nuestra propia vida delante de Dios, ¿verdad, Manuel? claro, absolutamente, absolutamente. Así que, bueno, vemos que el hombre tiene un problema porque nunca va a alcanzar esa justicia perfecta para cumplir con la ley de Dios. Dios, entre comillas, tiene un problema porque Dios quiere tener una relación con los hombres,
y tener esa comunión, pero claro, Dios no puede tener compañerismo y ser amigo de todos estos vándalos que somos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo Dios resuelve este asunto, Manuel? Bueno, como tú estás diciendo, tenemos a un Dios que es absolutamente santo y justo y que debido a esa santidad, Él no puede, como tú dices, tener amistad con los Mm, que no tienen esa santidad, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvió esto el Señor? Bueno, pues aquí es cuando entra en escena el segundo tipo de justicia del que hablábamos claro, anteriormente, ¿no? es verdad, Es la justicia legal por medio de la gracia que encontramos en el Evangelio de claro. Cristo. Y esta justicia es doble, es por un lado imputada y por otro lado es impartida, ¿vale? Ok, Entonces, a ver. justicia imputada significa, o cuando hablamos de justicia imputada, de lo que hablamos es lo que la obra de Cristo hizo para el creyente, o sea, la justificación que lo Mm, hace justo ante Dios. Esa es la justicia de Dios de Romanos 3:21. claro. Y por otra parte está la justicia impartida, que es la que Cristo obra en el creyente. Con Mm, respecto a la justicia impartida, debemos entender dos cuestiones muy importantes. ok, La primera es que la justicia impartida se lleva a cabo en y por Cristo, claro. y aunque esta justicia no sea inherente en los hijos de Dios, recibimos el provecho de ella por la fe, como si la hubiéramos efectuado nosotros. Y por eso Jesús se llama Jehová justicia nuestra, como dice Mm, Jeremías 33:16. Y en segundo sí. lugar, que Dios ordenó Mm, la justicia imputada como base de nuestra justificación. claro, Por como la tanto, base yo te declaro, aunque no lo eres, te declaro por gracia que eres justo, pero sobre eso comenzamos, ¿no? efectivamente, por lo tanto, la justicia que se compara aquí con la coraza es la justicia de santificación, de Mm, hacernos justos de manera real y práctica en el día a mm, día, impartida por Cristo al espíritu del creyente, ¿no? Entonces, claro. este don, porque en realidad es un don, es Un un regalo, claro. principio sobrenatural implantado en el corazón de todo hijo de Dios por la poderosa obra del Espíritu Santo. Qué bonito. Qué bueno. Me viene mucho a la mente, Manuel, este versículo de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Ajá. Eh, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, Ujú. nuevas. Entonces, es lo que tú estás explicando. De modo que si alguno está en Cristo y ya no se cubre ni se protege de sus propias obras, justicia, bondades, Ahí sino que está. reconoce que sus bondades, sus justicias, pues son limitadas, imperfectas, en definitiva, no válidas, si alguno está en Cristo, es como que Dios borrón y cuenta nueva. Ujú. Entonces el Señor dice, mira, todo lo que hiciste, como en un ordenador que tienes un archivo y le das a borrar, le das a eliminar y ese documento se queda en blanco, totalmente borrado. Y Ajá. esa es esa imputación, ¿verdad? Como tú decías, el Señor dice, de repente hace que todos los crímenes que estaban anotados en ese documento desaparecen. Nos imputa por pura gracia, por un regalo, pues esa hoja en blanco. Pero lo que tú nos estabas diciendo, la impartida sería como que ahora en ese documento blanco, en blanco, Dios empieza a escribir esas buenas obras, empieza a escribir esa justicia, esa transformación, esa restauración en nuestras vidas, que como bien decías, al final hace una vida santificada, sanada, curada, restaurada, y empieza. Y me venía mucho a la mente. Y otra, que a lo mejor no tiene nada que ver, Manuel, pero también me viene a la mente, ¿vale? ¿Por qué crees, o por qué podríamos pensar que Dios compara a la justicia? Porque claro, Dios no juega a los dados, no hace las Ajá. cosas por azar. Y él decide, la justicia la voy a comparar con una coraza. Y la pone aquí justo, ¿no? Ujú. ¿Por qué? ¿Hay algo que podríamos ahí sacar de todo eso? Claro, Dios no hace ni dice ni revela, ¿no? En su palabra de una forma arbitraria o de una forma irracional, ¿no? Entonces hay Mm, dos cuestiones muy importantes por las cuales Dios compara esa justicia con una coraza, ¿no? La primera es que la coraza tenía la función en el soldado de sí, proteger la parte central del cuerpo, ¿no? claro. Eh, allí en esta parte
una flecha que entra, una puñalada, una herida que se Un produce golpe, mucho más mortal porque está lleno de órganos vitales, ¿no? claro. Que los puntos más alejados de otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces Mm, se puede sobrevivir a una herida en el brazo, en la pierna, pero si esta se hace en el corazón, por ejemplo, en un pulmón, ahí sabes que vas a claro. morir seguro, ¿no? Pues así la santidad y la justicia es como preservan lo más Mm, importante de la vida del creyente, que es su conciencia y su alma. Están en esta parte y ahí es donde la justicia de Dios nos está ofreciendo esa protección en la conciencia y en el alma, ¿no? Entonces el daño a sus bienes o inversiones terrenales no toca ni hace peligrar su vida más de lo que le mm, puede hacer el afeitarse la barba o cortarse las uñas. Pero una daga espiritual, el pecado que es el pecado que busca el alma, ¿no? Que busca la conciencia, es el arma letal que Satanás utiliza para apuñalar nuestra conciencia, como nos enseña, por ejemplo, Proverbios 6:26, ¿no? mm, Esta es la saeta que traspasa el corazón, ¿no? De la que se habla en Proverbios 7:23 al joven, por ejemplo, al joven que corre tras la lujuria, ¿no? mm, Es como una saeta, ¿no? Que traspasa su corazón. Entonces, la justicia y la santidad son protecciones divinas para defender la conciencia del creyente de toda herida del pecado. mm, Y en segundo lugar, según la segunda razón, es que la coraza da valor al cristiano. claro. Porque no hay gran diferencia entre un ejército temorizado y un ejército muerto. Un soldado muerto hará tanto efecto como uno desalentado, paralizado por la ansiedad. Su Mm, corazón ha sido atacado y está muerto en vida. Entonces, mm, igual un pecho desnudo, ¿no? Expone el corazón mm, del soldado, pero un torso bien defendido, con Dios claro. respaldado, se aventurará sin temor, ¿no? A primera línea, con Mm, mucho menos temor. Entonces, la justicia, al defender la conciencia, llena a la criatura de valor frente al peligro y frente a la muerte, pero la culpa, que es la desnudez del alma, pues ata al claro. pecado más fuerte en el cepo del temor. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el Sí, es justo, verdad. mas el justo está confiado como un león, ¿no? Entonces vemos que el justo está confiado, porque esa coraza de justicia le hace tener valentía, tener confianza, ¿verdad? Mm, Entonces, igual que las ovejas se asustan por el ruido de sus propios pies al correr, el pecador se abruma por el rugido de su propia culpa, ¿no? Como ejemplo, pues tenemos a Adán, ¿no? En cuanto Adán supo que estaba desnudo, tuvo tanto temor de la voz de Dios como si mm, nunca antes le hubiera conocido. claro. Entonces no podemos recuperar el valor hasta que recuperemos la santidad. Y primera de Juan 3:21 dice: si Claro. nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, Mm, estas son las dos razones por las cuales la, qué la bueno. coraza de justicia se compara con la justicia, ¿no? Qué bueno. Lo que has dicho, un ejército desprotegido, pues imagínate, es un ejército paralizado, pues con la sentencia, ¿no? Sobre su cabeza, como decías, de ruina, de derrota o incluso de la muerte. Me ha Ujú. gustado mucho cómo la coraza, esta parte, protege los órganos vitales. Ujú. Te hago otra pregunta. ¿Habrá alguna relación, Manuel, entre la posición que ocupa esta coraza, que Dios la identifica como su justicia, y el cinturón, que ya hemos hablado, en programas anteriores, este Ujú. cinturón de la verdad? Ajá. Eh, ¿Hay alguna relación entre ellos? ¿El por qué el Señor las habrá puesto juntos, la verdad con la justicia? Pues sí, mira, hay un vínculo que es la letra Y, ¿vale? Si leemos Efesios 6:14, allí dice: y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, esa letra Y lo Mm, que está haciendo es atar esta pieza de la armadura firmemente al cinturón. Y nos hace conocer la unión benévola de la verdad con la santidad, como las cortinas del tabernáculo, ¿verdad? mm, Es abominable tratar de separar algo que Dios ha unido. mm, Así, la verdad y la santidad van siempre unidas. Lo que nos quiere mm, enseñar esta Y en Efesios 6:13 y 6:14
es que nosotros no podemos separar la verdad y la santidad. Claro, Van siendo, imagínate. El que no camina en verdad va a claro, ser de todo menos santo. Va a ser un claro, mentiroso, un engañador, un defraudador, lo que tú quieras. claro. Entonces, la verdad y la santidad deben permanecer unidas. Uno solo finge ser sincero si su vida no es santa, ¿verdad? Pero Dios no reconoce la sinceridad profana. Es una contradicción en términos. La sinceridad enseña al alma a apuntar hacia el único fin digno de todos sus actos, que es la gloria de Dios, ¿vale? No, Mm, no basta con volverte para mirar la meta, hay que mm, andar en el camino correcto que se dirige a ella. Entonces, nunca llegaremos si nos salimos del camino que su palabra nos indica. claro. La santidad y la justicia forman el camino de la persona sincera, trazado por Dios como mismo, como la avenida que debes, como la avenida que debe seguir, tanto para la gloria de Dios como para ser glorificado por Él. Mm, claro, Entonces, aquel que intente tomar un atajo va a quedar expuesto al claro. dolor y a la Total. derrota. Absolutamente no. Mm, Entonces, si dice haber encontrado una forma nueva de glorificar a Dios, si alguien dijera mm, esto, que ha encontrado una nueva forma de glorificar a Dios, que Dios no haya planeado, entonces mm, tendrá que encontrar un nuevo cielo que Dios no ha preparado, ¿vale? claro, claro, Entonces, claro, claro. la santidad y la justicia siempre van unidas y tenemos que tener esa premisa, ¿no? Ese principio de Dios muy, Claro, muy claro, muy claro. claro, claro. Y Manuel, retomando algo de lo que comentabas antes, al final es una justicia no ganada, es una justicia no comprada, es una justicia recibida de parte de Dios, porque Dios nos ama, Ujú, porque Dios derrama gracia, porque Dios nos perdona y porque Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Estoy hablando de Jesús, de su obra, de su vida impecable, y al final Jesús sufrió nuestro castigo que nosotros deberíamos haber sufrido. Quiero ahondar un poquito más en este sentido, que no es algo que simplemente Dios imputa, es decir, que pone sobre nuestras vidas como una transferencia bancaria, algo que nos llega. No es una mera declaración de Dios. Pues vale, venga, no ujú, pasa nada. Borrón y cuenta nueva. Te perdono, ya está. Y como Dios me ha perdonado y Dios lo ha declarado y Dios de alguna manera me ha quitado y ha saldado la deuda que yo tenía en esa cuenta bancaria espiritual, pues ahora yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, ¿no? Es ajá, decir, venga, pues ya está, como ya Dios ya me ha perdonado, ya Dios me ha declarado esto, pues ya está, ¿no? Ya hago lo que vivo de una manera, pues, libertina y vivo una vida, pues, ¿no? Como decíamos, nada consagrada y nada santa. Todo esto, al final, es algo, la coraza no la tenemos que poner todos los días, ¿no? Es al ujú. punto donde yo quiero llegar. Absolutamente, absolutamente. Sobre lo que tú hablabas, me venía a la mente que hay algunas eh, vertientes o ramificaciones del cristianismo que creen esto que tú decías, ¿no? Que creen Claro. que, bueno, ya el Señor a mí me ha justificado, el Señor me ha salvado, el Señor, yo ahora puedo vivir como me dé la gana, ¿no? Y Para nada, nada. nada, para nada, ¿no? Sin una vida en santidad no puede haber justicia, sin la justicia no hay una vida en santidad, ¿no? Mm. Entonces, eh, ¿por qué todo cristiano debe ponerse la coraza siempre? Ujú. Ya hemos hecho algunos apuntes de por qué, Sí, pero si tuviéramos que redondearlo, pues porque dependemos absolutamente de Dios. Es que dependemos absolutamente de mm. su justicia. El que pretende ser cristiano ha de mantener el poder de la santidad y la justicia en su vida y en su Claro. conducta. No basta con tener la coraza de la justicia, también hay que ponérsela, ¿vale? Que es distinto, es como si te dan un chaleco antibalas porque vas a entrar en un Mm. tiroteo y te lo pones o lo llevas en la mano, pues Sí, seguramente vas a resultar herido, ¿no? Entonces no basta con tener la coraza de justicia, hay que ponérsela. El justo tiene claro. una obra de gracia y santidad en el corazón, igual que los vivos poseen el principio de vida en ellos, Mm. pero el justo mantiene el poder de la santidad al ejercerla con vigor en su andar diario
igual claro, que Killzone da fuerza a cada parte del cuerpo humano para su claro. trabajo. Jerónimo, San Jerónimo, el conocido San Mm, Jerónimo, describió la vida de los primeros cristianos de un modo, yo creo, sublime, ¿no? Y que nos habla mucho en este mm, aspecto. Él decía, la sangre de Cristo estaba aún caliente en sus venas. wow, Esa es la forma en la que nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? wow. Conocían la importancia de ir siempre vestidos con la coraza de justicia, bien ceñida, para que no se soltara por negligencia ni se Mm, rompiera por el pecado de la arrogancia. mm, Entonces, en los primeros días del cristianismo, el carácter del cristiano se distinguía del mundano por su andar santo wow, continuo, su amar santo continuo. totalmente. Zacarías y Elizabeth, por ejemplo, dicen que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lo podemos ver en Lucas 1:6. Y Mm, Pablo diariamente intentaba, como dice en Hechos 24:16, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. claro. Entonces, los que seguimos esta misma fe debemos consagrarnos al comportamiento puro para andar en santidad y justicia como estos hombres y mujeres de los que estamos hablando. Así es, Manuel, y estamos llegando ya al final. Y para finalizar, Manuel, si, si tú tuvieras que dar desde tu experiencia, desde todo lo que has preparado, indagado para este estudio, si nos tuvieras que dar estos consejos últimos y finales de cómo podemos andar, de cómo podemos o cómo debemos tener en cuenta, ¿no? Nunca perder de vista este objetivo en nuestra vida, ¿no? El objetivo de caminar en esa santidad, de caminar en esa justicia, es decir, de realmente vivir lo que predicamos, lo que creemos, lo que leemos en la Biblia. Si tuviéramos si tú nos tuvieras que dar algún consejo como el padre a los hijos, ¿no? Es decir, oye, nunca perdáis de vista estos dos, tres o cuatro, los que sean, aspectos para que lleguéis a ese objetivo, para que cumpláis esta meta que el Señor quiere, que es que podáis caminar en esa santidad y que podáis caminar en esa justicia real, práctica, ¿de acuerdo? No de palabra. Ajá. ¿Qué nos dirías? Son Pues dos mira, últimos consejos. yo diría, efectivamente, yo compartiría dos consejos, ¿no? Uno, el primero es que Dios quiere que sus hijos sean santos. Esto es algo que debemos tener Mm, muy claro, ¿no? Esto debe bastar para que todo creyente mm, corresponda al deseo del corazón de Dios. sí, Uno merece que se borre su nombre del libro de Cristo si no permanece dispuesto a marchar o hasta correr delante a la orden del Maestro. David se había servido a su propia generación según la voluntad de Dios, ¿no? Había mm, servido a su propia generación según la sí, voluntad de Dios, como dice Hechos 13:36, ¿no? Es sí, decir, hizo del cumplir los deseos divinos la meta de su vida. sí, Entonces, todo corazón tocado por el amor de Dios deseará mm, lo mismo. Toda ambición personal del cristiano sincero debe resumirse en esta: mm, hacer la voluntad de Dios en su propia generación. sí, Y toda su oración es, como dice Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que su así único es. propósito es descubrir y cumplir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como nos enseña Romanos 12:2. Pues la Mm, felicidad del hombre estriba en su semejanza con Dios y en claro, la comunión con Él. Pero debe ser como Dios antes de que Dios pueda complacerse en Él, ¿vale? Además, correcto. Dios ha de agradarse plenamente en el hombre antes de permitirle tener comunión con él, de forma que Cristo obra el milagro de santificar a su pueblo. Eso es. Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo Mm, soy santo, ¿no? claro, y es lo que hablábamos. Primero tiene que haber ese borrón y cuenta nueva, Claro. ser nuevas criaturas, que las cosas viejas hayan pasado, Dios nos haya limpiado para que Dios pueda tener esa comunión con nosotros. Pero ese acto de borrar y de limpiar Ujú. pues lo tiene que hacer él en nuestras Claro, vidas. Es como el claro. enfermo que no se puede sanar a sí mismo, necesita del médico, de la doctora, de la enfermera o enfermero que le sane las heridas, que le ponga la inyección, que lo restaure, ¿no? Manuel, Efectivamente. has dicho dos consejos. Uno, el deseo y la voluntad de Dios. El Ujú. otro,
¿Cuál es el segundo consejo? Pues mira, debemos entender que Satanás desea la impiedad del pueblo de Dios. Ok. Entonces, el designio del diablo contra la santidad es tan fuerte que Mm, siempre tiene un no para el sí de Dios. claro. Hasta cuando empleó a la serpiente fue para engañar a Eva. Mm, Si él escogiera una víctima, siempre sería el ser humano, porque es mm, el único capaz de pecado e injusticia. Ahora, Satanás se deleita en morar en el hombre y prefiere morar en el hombre, por lo que también antepone el poseer el alma de ese cuerpo. mm, Entonces, nada menos que la mejor habitación de la casa le sí. sirve para vomitar blasfemias y escupir malicia hacia Dios, ya Mm, que el alma humana es el ámbito de la santidad o del pecado, ¿verdad? mm, Todas las maneras que Satanás utilizó para afligir a Job, nunca optó por forzar una posesión de su cuerpo. No es que sintiera lástima de él, sino que esperaba un premio mayor, que mm, era poseer su alma. claro. Le habría satisfecho 1000 veces más que Job mismo hubiera blasfemado contra Dios, en Sí. lugar de hacerlo él a través del cuerpo de Job, Mm, escupiendo maldiciones por la boca de éste, pero de mm, ese modo habría sido el pecado de Job y no el de Satanás. mm, Entonces, el diablo quiere claro. robarnos la santidad. Sí. No, no considera haber obtenido la victoria hasta hacer que el cristiano pierda su justicia. Permite Mm, que el creyente tenga de todo y que sea lo que quiera, mm, pero que no sea verdadera y fielmente santo. Esa sí. es la lucha continua Sí. del diablo. No Sí. codicia nuestros bienes, no codicia placeres mundanos, Mm, codicia nuestra santidad. wow. Eso es Codicia, ¿no? tremendo, ¿eh? Entonces, que sepamos, Job podría haber disfrutado de sus bienes, de sus hijos, de sus siervos, sin perturbación infernal alguna, si Mm, Satanás no lo hubiera reconocido como santo, mm, temeroso de Dios y apartado del mal, dice Job 1:1, ¿no? Pero mm, cuando la rectitud de Job encendió el malvado espíritu de Satanás, su ira ardió como una antorcha. Intentó mm, quitarle a Job la coraza de justicia, matando a su familia, destruyendo sus bienes mm, y castigando su cuerpo con llagas. O sea, mm, fíjate a lo que es capaz de hacer el diablo con tal de arrebatarnos nuestra sí. justicia, ¿no? Torturó a Job, como lo hacen los ladrones con sus víctimas, para obligarles a ceder sus tesoros. Si Mm, Job hubiera entregado su integridad en cualquier momento a Satanás, éste le habría desatado enseguida, sin importarle que recuperara sus bienes, sus hijos y sus siervos. Entonces, el diablo puede vivir en paz y confianza como vecino tranquilo mm, de aquel hombre o aquella mujer que se contenta con la reputación de una fe vacía. mm, Bien sabía que la fe vacía de Judas, por ejemplo, no lo alejaba ni un paso del camino al infierno, mm, ¿vale? Entonces, el sutil engañador puede llevarle a uno a la condenación, aun sí, con las ordenanzas del culto cristiano, ¿verdad? Cuando mm, éstas no son o no provienen de una fe sincera claro. en el corazón, en el alma de esa persona. Así que el diablo prefiere ver a los cristianos profanados por el pecado y la injusticia que por Sí, la sangre y el dolor, porque ha aprendido que la persecución solamente poda a la iglesia y sí, pronto la hace brotar aún más fuerte. Pero sí. la injusticia, eso sí que es la ruina de la Wow, iglesia, eso sí que es la ruina del creyente, ¿no? wow. Entonces los perseguidores no hacen más que arar los campos de Mm, Dios mientras que Él los siembra con la sangre de los cristianos. wow. Así que son las dos cuestiones a tener en Estos cuenta a dos la hora. aspectos al final se resumen en algo tan sencillo, lo que Dios quiere y lo que el diablo quiere. Dios Efectivamente. quiere nuestro bien, Dios quiere nuestra santidad, Dios quiere nuestra rectitud. El diablo quiere nuestro mal, el diablo quiere nuestra impiedad, el diablo quiere nuestra destrucción. Ujú. Hemos llegado al final de este programa, pero Manuel, queremos dar lugar también a todos aquellos que nos estáis viendo. Deja tus comentarios, por favor, tus preguntas o tus dudas. Tomaremos un momentito para poderlas también contestar. Repetimos, dale like también al vídeo, compártelo, suscríbete al canal, eso nos ayuda, compártelo con tus amigos. Y bueno, Manuel, llegamos al final y yo como comentario este último, pues que tal vez lo englobaría, yo creo que de manera muy, muy aceptable, la justicia de Dios. Es una justicia que
no podemos ganar o fabricar con nuestras propias manos, que debemos recibir de parte de Dios por pura gracia mediante la fe en Jesús y que una vez recibida nunca hay que quitársela. Nunca, Eso ni para es. dormir, ni para dormir. Nunca hay que quitársela. ¿De acuerdo? Así que, Efectivamente. Manuel, muchísimas gracias al resto que nos estáis viendo. Muchísimas bendiciones y nos emplazamos para la semana que viene. Próximo programa veremos la segunda parte de la coraza de justicia. Que el Señor os bendiga. Bye. Ósculo santo para todos.